Junta aragonesista defiende la importancia patrimonial de la factoría Aberli y exige su catalogación como bien de interés cultural. Para ello ha registrado una proposición no de ley en las Cortes. En noviembre del año pasado la DGA declaró bien catalogado el 32% de esta fundición. Esto supondría la destrucción de los talleres y otras dependencias complementarias. Efectivamente, se han recogido algunas de las partes importantes de la fachada, lógicamente, el jardín, la casa, las oficinas, el taller de ajuste, pero hay otros, lugares de esa residencia, de esa propiedad, como son la nave de calderería, de carpintería, e incluso donde se guardaban los modelos que no se recogen. Son 6.000 metros cuadrados que son muy importantes. Desde Junta instan al Gobierno aragonés a iniciar los trámites para adquirir la factoría y convertirla en un bien público. Proponen que albergue un centro de conservación del patrimonio industrial, dada su importancia para Aragón. Es un bien muy importante para Aragón, que sería una lástima que se perdiese y que la demolición y las máquinas acabasen con parte de este tesoro industrial. Y lo que tenemos que hacer es convivir el patrimonio con los intereses económicos, y a veces eso no es sencillo, por lo tanto el debate hay que realizarlo y hay que fijar la posición. La factoría Aberli es testimonio de la época de oro de la industrialización aragonesa.